La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CODEHUM y Juan Alarcón Hernández. Apenas 23 años. En este jueves pozolero del 6 de junio de 2013, ya no podré felicitar personalmente a mi amigo el doctor Jorge Carpizo MacGregor, festejando que su proyecto para defender institucionalmente los derechos humanos adquirió personalidad jurídica propia hace ya 2 décadas con 3 años, cuando presidió el organismo gubernamental autónomo por designación del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1990, una de las máximas ambiciones de Carlos Salinas era conseguir la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y el Canadá, pero ambas potencias pretextaban no poder llegar a ese tipo de acuerdos con un país donde las garantías individuales se violaban cotidianamente y los derechos humanos de la población no eran defendidos por nadie y las corporaciones policíacas tenían a la tortura como método de investigación. La sapiencia jurídica del constitucionalista Carpizo encontró una solución: imitar adaptando a la mexicana los procedimientos del ombudsman sueco que Human Rights Watch ya operaba internacionalmente y aprovechar también aquellas raíces históricas nacionales de la Procuraduría de los Pobres, en que destacó don Ponciano Arriaga a mediados del siglo XIX. El 6 de junio de 1990 se decretó la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quedando a cargo del enérgico tabasqueño Jorge Carpizo MacGregor, con oficinas en el Parque México de la Colonia Condesa, allá en el Distrito Federal, donde fue vista como peligrosa enemiga de la PGR de Enrique Álvarez del Castillo y Javier Cuello Trejo. La mandaron estos tipos sembrar de micrófonos y camaritas ocultas para espiarlos, anticipándose a sus severas recomendaciones que harían rodar cabezas de mafiosos metidos a funcionarios en la Procuraduría General de la República. Nació en ese entorno el organismo a donde todos los mexicanos y extranjeros podían acudir a quejarse de las arbitrariedades y abusos de policías torturadores o rapaces que fabricaban delincuentes, o también contra arrogantes servidores públicos en diversas áreas. En lo que no podrían intervenir los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue en asuntos laborales, judiciales y electorales. Pero había un problema operativo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para las víctimas era difícil o de plano imposible trasladarse desde el interior de la República. Fue entonces que el visionario estadista José Francisco Ruiz Massieu, que gobernaba Guerrero, decidió crear una Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, la CODEHUM como aquí la conocemos, que inteligentemente puso en manos del talento y limpia trayectoria del popular abogado Juan Alarcón Hernández, un muy querido y respetado exalcalde de Chilpancingo. Había necesidad de garantizar la independencia de criterio del titular de la CODEHUM Guerrero, para que no por caprichos de gobernantes pudieran cesarlo si emitía recomendaciones molestas contra los poderosos. Entonces decidió Ruiz Massieu que el cargo de presidente de la CODEHUM fuera con carácter de inamovible, pero quedó una laguna legal. No fijaron un plazo o término cronológico para esa inamovilidad y relevo del mando. Fue así que por la pobreza del léxico confundieron las cosas y creyeron que el cargo era vitalicio, según lo cual, entonces don Juan Alarcón Hernández quedó condenado a retirarse del cargo con las botas puestas, hasta que el creador lo llame a rendir cuentas, sin opción a jubilarse u obtener una liquidación justa por sus tantos y tantos años de servicios. Un abrazo muy fuerte con mi respeto y admiración para el incansable defensor de los derechos humanos en Guerrero y en México, el maestro y amigo don Juan Alarcón Hernández.